para añadir, nunca lo han podido hallar, aunque ha costado muchas vidas. De modo que, casi al tiempo, se encontraron 3 ejércitos castellanos en las sabanas del Zipa. Quesada entró por Vélez, tras muchas penalidades, y fue el primero de los 3. Federman llegó unos meses después por el páramo de Sumapaz, habiendo salido de Toro en Venezuela y recorrido los llanos del Orinoco y del Meta, trasmontando la cordillera en una hazaña semejante a la que casi 3 siglos más tarde repetiría Simón Bolívar. Sus hombres, la mitad de los 300 que habían salido de Toro, llegaron descalzos y vestidos con cueros de venado pero con gallinas bajo el brazo, ateridas del frío de los páramos. Belalcázar se presentó por la mesa y el salto de Tequendama tras haberse abierto camino a sangre y fuego entre indios guerreros desde Quito, en lo que había sido el imperio de los incas, fundando a la pasada Popayán y Cali y atravesando el valle de Neiva, dejando un rastro de terror. Llegó con su tropa casi intacta, hecha de veteranos peleos, conquistadores del Perú, inverosímilmente vestidos de sedas y brocados, con muchos caballos y mulas y acompañada por cientos, algunos dicen miles, de indios quechuas y anaconas de servicio y de carga. Traía una piara de cerdos, y semillas de trigo y de cebada y de hortalizas de Europa, y también unas cuantas señoras de juegos, que no dudó en ofrecer en venta a sus nuevos colegas. En realidad, ninguno de los 3 tenía derechos sobre las nuevas tierras descubiertas. Quesada dependía en principio de la gobernación de Santa Marta, y había salido de allá con la misión de explorar, no con la de fundar ni poblar. Lo mismo le sucedía a Federman con respecto a Venezuela, y aunque Belalcázar sí tenía autorización para fundar y lo había hecho ya en Popayán y en Cali, su superior jerárquico seguía siendo Francisco Pizarro en Lima. De modo que, en vez de enfrentarse sobre el terreno, los 3 capitanes resolvieron llevar el asunto directamente a España, saltando fraudulentamente por sobre las cabezas de sus jefes respectivos. Y allá se fueron los 3 para pleitear unos con otros ante el Consejo de Indias sobre sus derechos de conquista respectivos y los premios merecidos, descendiendo el Magdalena cogidos del brazo, por así decirlo, para salir a Cartagena y embarcarse hacia Sevilla. Así que Quesada evitaba rendirle cuentas en Santa Marta a su jefe Fernández de Lugo. Belalcázar no tenía que regresar al Perú de Pizarro, y Federman esquivaba la Venezuela de sus empleadores alemanes. Las tropas de los 3, de fuerzas semejantes, unos 150 hombres españoles cada una, se quedaban aquí bajo el mando provisional de Hernán Pérez, el hermano de Quesada. Antes de marchar, y para dejar las cosas bien amarradas aquí, fundaron una ciudad y le pusieron nombre, Santa Fe de Bogotá. En la práctica era la tercera fundación de la ciudad, el 27 de abril de 1539, y la única efectuada con ceremonia formal. La primera había sido en algún día de abril del 37, cuando Quesada y sus gentes sentaron sus reales en el caserío Acatá del Zipa, que después fue incendiado. La segunda, que es la que ha quedado oficialmente en la historia, fue el 6 de agosto de 1538, cuando el cura Fray Domingo de las Casas ofició la primera misa solemne. La historia de Colombia está hecha de fechas cambiantes, como los nombres: Acatá, Santa Fe de Bogotá, Bogotá, otra vez Santa Fe, otra vez Bogotá. Ese mismo día Quesada le puso nombre al país, Nuevo Reino de Granada, también provisional, como habían sido los de Tierra Firme y Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Mucho más tarde vendrían otros: Colombia, Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia, hasta llegar a la actual marca Colombia, o a la recentísima Colombia es Pasión, la búsqueda infructuosa de la identidad. La fundación definitiva se hizo con los 3 conquistadores presentes y ante sus soldados, con la habitual parafernalia burocrática de España: elección de cabildo, nombramiento de regidores y alcaldes menores, para una ciudad que tenía apenas 12 chozas de paja y una iglesia de areque. Casi a cada soldado se le dio un cargo público, con salario por cuenta del rey, es decir, del quinto real del oro y las esmeraldas incautados a los chinchas, sus anfitriones forzosos. Ante el escribano público se repartieron los solares para hacer perpetua casa, como cantó Juan de Castellanos. Y, lo más importante, se repartieron los indios en encomienda, la mano de obra. Los recién llegados habían sido en España o en las propias Indias abogados, carpinteros, veterinarios, marineros, cirujanos, mozos de cuerda, galeotes del rey, o sin oficio, como se definían muchos, pero todos querían ser encomenderos, no trabajar nunca más, como era lo propio de un hidalgo español, y 73 de los 450 proclamaron ser hidalgos, aunque solo 10 pudieron probarlo documentalmente, y obligar a los indios encomendados a trabajar para ellos, por la fuerza, ya que voluntariamente no querían, por holgazanes. Esta de la holgazanería de los indios sería una de las quejas habituales en los memoriales de los encomenderos ya instalados al emperador. Son de tal calidad los dichos indios que de su voluntad en ninguna manera querían servir, aunque se les haga muy buen tratamiento.
de modo que había que hacerse lo malo. Salieron para España, pero al llegar a Cartagena, una demora, a Quesada lo esperaban varios pleitos, que logró sortear, pero en cuanto desembarcó finalmente en Sevilla fue acusado de prevaricato, de peculado, de concierto para delinquir, de robo, de asesinato. Le fueron embargados sus bienes, su oro saqueado de las tumbas, sus esmeraldas arrancadas a los ídolos, y tuvo que pagar multas y establecer fianzas, redactar memoriales y alegatos y súplicas y enfrentarse a las investigaciones de fiscales y jueces inquisidores. Sus dos rivales tampoco tuvieron mucha suerte, pues el pleito por el gobierno del nuevo reino no lo ganó ninguno, sino un cuarto aspirante, Alonso Fernández de Lugo, que a la muerte de su padre había heredado la gobernación de Santa Marta y no había puesto en la conquista ni un peso ni una gota de sudor o de sangre, pero que tenía un noble cuñado que era ministro en la corte del emperador. Belalcázar logró al menos la confirmación en la gobernación de Popayán y el título de adelantado, que luego perdió pero recuperó más tarde, y murió en Cartagena cuando viajaba nuevamente a España para apelar una sentencia de muerte por la ejecución ilegal de su subalterno el mariscal Jorge Robledo. A Federman le fue peor, murió en prisión en Valladolid, denunciado como desfalcador por sus patrones los Welser. Quesada, prudentemente, huyó de España y vivió varios años en Francia, Italia y Portugal. Algunas esmeraldas debían de haberle quedado en el zurrón de la conquista, pero finalmente se impusieron sus talentos de abogado litigante y ganó todos los pleitos, salvo el de su aspiración al cargo de gobernador. Le devolvieron parte de las riquezas conquistadas y pudo regresar al nuevo reino con los títulos de mariscal y adelantado. Habían pasado 10 años, las cosas de palacio van despacio. En la Colombia actual se denuncia el temperamento leguleyo como santanderista, pues se atribuye su origen al ejemplo del general decimonónico Francisco de Paula Santander, de cuando la independencia de España, pero debería llamarse quesadista y viene de Quesada, de cuando la conquista, aunque resulta por lo menos irónico ver que 30 años antes el primer fundador, Pedrayas Dávila, había llegado con instrucciones terminantes de la corona. Ítem 19. Habéis de defender, prohibir que haya a la dicha tierra ningún letrado que haya a abogar. Otra hubiera sido nuestra historia si el terrible Pedrayas las hubiera obedecido y cumplido. En cuanto al terco y codicioso Quesada, viudo del poder, primero se dedicó unos años a reclamar encomiendas, obtuvo 2 y a hacerles la vida imposible a los gobiernos nombrados por la corona para el nuevo reino de Granada, actuando como jefe natural de los insaciables encomenderos de la conquista, la primera oligarquía de nuestra historia. Insaciable él mismo, y ya con 70 años de edad, se fue de nuevo en busca de su obsesión, el dorado, no ya por las lagunas de la cordillera, algunas de las cuales habían sido parcialmente desaguadas en la búsqueda del tesoro del Zipa, sino por los llanos orientales. Salió de Santa Fe con 400 soldados españoles, más de 1000 indios porteadores y otros tantos caballos, y esta vez no uno, sino 8 sacerdotes. Volvió 4 años después con 64 españoles, 4 indios y 2 curas, y ni un peso de oro. Escribe piadosamente Fray Pedro Simón que el tal dorado ha sido ocasión de dejar a tantos desmorados, perdidas sus haciendas, casas y vidas. En los años que le quedaban de la suya Quesada se retiró al pueblo de Suezca, donde se dedicó a escribir, casi tan compulsivamente como se había entregado a la aventura del oro. Se han perdido 3 volúmenes titulados Ratos de Suezca, y otros 2 de sermones en honor de Nuestra Señora, pero subsiste un mamotreto de apuntamientos y anotaciones sobre la historia de Paulo Jovio, en el que quiso refutar calumnias italianas sobre las guerras de Carlos V, y también un epítome de la conquista del nuevo reino de Granada. Luego, enfermo de lepra, se retiró a vivir a Mariquita, donde murió de cerca de 80 años, en la ruina. Aunque ordenó en su testamento que se rezaran misas por su alma pecadora, no dejó con qué pagarlas. La resistencia indígena. Algunos historiadores han pretendido que la conquista del nuevo reino fue menos cruenta que la de otras regiones de América.